Shabbat Shalom a todos ustedes, queridos hermanos y amigos que se encuentran en todo lugar de la tierra. Ustedes que siguen los estudios y a los que no los siguen, pues también les mandamos un saludo. Shabbat Shalom, que quiere decir que tengan paz en este día de reposo. Shalom quiere decir paz, o sea, paz para nosotros. Y Shabbat quiere decir día de reposo, día séptimo, día Shabbat. No séptimo como vamos a decir así, nosotros no guardamos como el séptimo día de 12 a 12, no. Nosotros lo hacemos igual como nos dice la Torah. La Torah en los estudios nos dice que la tarde o el día comienza a nosotros de sol a sol. Desde al meterse el sol, al desaparecer el sol, y hasta el siguiente día al aparecer el sol, son días contados para nosotros, los que nos consideramos israelitas. Nosotros nos consideramos israelitas y nazarenos porque seguimos al nazareno, a Yeshua HaMashiach, y israelitas porque la promesa se le dio a los israelitas, se le dio a Abraham, y Rabino Shaul, Rab Shaul o Pablo de Tarso, dice que si has creído al anuncio, a la Besorá, a las buenas nuevas de salvación, es porque eres simiente de Abraham. ¿De dónde heredaste la fe? Desde nuestro padre Abraham. Aunque a usted diga, no, pues yo no soy judío, yo no tengo sangre judía, no tienes que tener sangre judía para decir que eres del pueblo judío. Acuérdate que eran 10 tribus, no era solamente la tribu de los judíos, son 10 tribus en la dispersión. Y de todo eso nosotros heredamos el querer regresar a casa. ¿A dónde? A Israel, a Jerusalén. Cuando Yeshua HaMashiach venga, en lo que tú has conocido como el rapto, ese es el anuncio que Él dará en su venida cuando nosotros lo recibamos en las nubes. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que de todo lugar donde tú te encuentres, vendrás a recibir al Rey. ¿Para qué? Para que después se asiente Él en Jerusalén y todos nosotros en la ciudad santa. Para empezar el reino milenial. Eso lo aprende usted en la carta, en el libro de Revelaciones, en el libro de Corinto y en el libro de Tesalonicenses. Ve allí que nos enseña, recibiremos al Maestro en las nubes y todo ojo lo verá. Así que todos los que están en la dispersión, así como nosotros mismos, regresaremos atrás a la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra que se le dio como promesa a Abraham, no a cualquier persona, no. Si rechaza a Yeshua HaMashiach, al Dios de Israel, no. Sino que aquel que cree en el Dios de Israel y a su amado Hijo, a quien Él ha enviado. Si cree usted esas palabras es porque usted es hijo de Abraham. Usted ha sido injertado para atrás en el olivo natural que es Israel. Y si usted no tiene nada de sangre israelita, así como en caso de Ruth, pero ha aceptado la fe israelita, la fe de Abraham, usted es puesto también juntamente con las ramas en el olivo natural que es Israel. Seguimos aquí con los estudios, estamos en los 613 Mishvot, estudios, los 613 mandamientos son sacados de los 5 primeros libros de la Biblia, la Torah. ¿Qué cosa es la Torah? Instrucción, dar en el blanco, seguir la Torah es dar en el blanco, la Torah es instrucción. Así que si usted se pregunta, ¿pero de qué me estás hablando? Lea los primeros 5 libros de su Biblia, esa es la instrucción para todo aquel que cree en el Dios de Israel, en el Elohim de Israel. Hoy estamos ya estudiando la parte 13. O estamos nosotros leyendo la parte 13. No estamos profundizando mucho, aunque yo doy la explicación lo más que se pueda, no siendo tardado, para que sea más entendible. Busco de dar la lectura y ponerla en las propias palabras de nosotros, porque a veces en nuestras culturas hay palabras en los 613 mandamientos que nosotros no conocemos. Hay palabras que, aunque sean palabras de español y sean de la Real Academia Española, que se han puesto para traducción, nosotros no las usamos. Depende a su cultura. Así que yo explico también lo que estamos leyendo de la forma que sea entendible para nosotros. No es que yo le cambie, no es que yo agregue porque eso es maldición, sino que trato de explicar de la forma que puede ser entendible para nosotros. Y yo repito, cualquier duda, ahí se ha puesto el correo electrónico para que se escriba. En los comentarios usted puede escribir, que ya después se le regresará la notificación para atrás con la respuesta. Así que
la parte 13 de los 613 mandamientos. Vamos a hacer una oración para comenzar con el estudio de este día. Hoy al principio empecé con el toquido del shofar. Prontamente vienen las fiestas, viene Pesaj. ¿Qué es Pesaj? Pascua, lo que es conocido como Pascua. La única diferencia es que nosotros no hacemos Pascua como la Pascua de la religión tradicional. Lo hacemos como dice la Torá, como dice la Biblia. Así que si usted quiere saber cómo celebrar la Pascua, empezamos a leer nosotros en el libro de Éxodo, cuando sale Israel de Egipto. La palabra Éxodo significa nombres, no significa salida de Éxodo, no. Es salida de Éxodo, nombres, Shemot, Éxodo, nombres. Allí es donde empieza la instrucción, cómo se debe de celebrar la fiesta. Y la fiesta no se celebra como lo celebra la religión tradicional. Nosotros lo hacemos bíblicamente. Nosotros no lo hacemos como lo dicen los hombres, como los hombres han puesto sus leyes, no con la heredación del paganismo, no. Lo hacemos como lo dice la Escritura. Ya anteriormente, cuando nos tocó la parte de los 613 mandamientos, hemos explicado cuál es esa fiesta. También, el año pasado, cuando celebramos la fiesta de Pesaj, Pascua, nosotros dimos un estudio y yo di una plática acerca de la Pascua, cómo, con qué y cuáles son las oraciones que se dicen cuando se está haciendo la Pascua. Obviamente las oraciones que nosotros hacemos son oraciones breves, cortitas. Oraciones que te llevas una hora en explicar todo y en hacer toda la ceremonia y concluir con Pesaj, para empezar con la fiesta de los panes sin levadura. Usualmente, si usted ve cómo lo hacen los hermanos de casa de Judá, nuestros hermanos mayores de casa de Judá, ellos se llevan hasta 3 horas o 4 horas haciendo el sidur, haciendo el servicio. Y nosotros lo estamos enseñando de la forma más breve, porque es entendible que si nosotros apenas estamos explicando, estamos comenzando, se nos hace aburrido, a la familia se le hace aburrido, y más aparte son oraciones muy largas y muchas veces pues los niños ya quieren comer, la familia quiere comer y todos estamos esperando hasta el momento que se llegue la cena para comer. Entonces se ha puesto lo más corto posible, no esquipeando las bendiciones, no esquipeando, no quitando lo que se tiene que decir porque es bíblico. Lo que tienen que decir los niños, las preguntas, las hierbas que tenemos que tener sobre la mesa y todo eso tiene que estar ahí presente. Pero hemos acortado las oraciones. La oración en sí, la Biblia no dice que tiene que hacer esta oración y oración y oración. No. Eso es la bendición del corazón. Bendito eres tú, Padre eterno, dador de la vida. ¿Por qué no decir eso? Porque Él nos dio la vida. Bendito. Bendito eres tú, Padre eterno, que nos has ordenado celebrar las fiestas. Así que eso no tiene que ver nada con mandamientos de hombre. Eso es una bendición que tú tienes que hacerlo. Cuando tú das las gracias por comer los alimentos, la Biblia no te dice, vas a hacer una oración que va a decir que vas a dar gracias por esto, por esto, por esto, por esto. No dice, dad gracias. Pero ya de tu corazón, lógicamente, captando en tu mente, dices, bueno, voy a dar gracias, Padre eterno, bendito eres, gracias, Padre celestial, porque has dado los alimentos, me ha permitido trabajar para traer el pan a nuestra casa. Es algo entendible, algo que se puede entender. Así que empezamos la oración para leer la parte 13 de los 613 mandamientos. Vamos a empezar nosotros con el tema de la profecía. Hay cuidado para todos aquellos que profetizan falsamente, porque aquí está el mandato y también está el castigo. Y también veremos el tema de la idolatría, de los idólatras y prácticas idolátricas. Eso nos concierne a nosotros en este tema de las 613 mandamientos, parte 13. Así que estos son los dos temas que nos vamos a enfocar al principio. Si no es muy largo, pues seguimos con el siguiente tema, ¿ok? Vamos a hacer la oración para comenzar el estudio entonces. Padre Celestial, te damos gracias por darnos tus mandamientos, darnos tu instrucción y así mostrarnos el camino que tenemos que seguir nosotros. Estos mandamientos que vamos a leer y vamos a aprender hoy en este día, permite, Padre, que se quede en nuestro corazón. Quita el corazón de piedra y danos un corazón de carne para llevarlo siempre con nosotros, Padre eterno, y sea nuestro corazón manso, sea nuestro corazón sensible, sea nuestro corazón limpio y puro, que sea liviano para poder entender tu santa palabra, Padre, y retenerla. Gracias por escogernos como pueblo santo tuyo, Padre, y por darnos esta instrucción y la salvación a través de tu amado Hijo, Yeshua HaMashiach. En el nombre de Él mismo te damos gracias. Amén y amén. 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 Vamos a leer las bendiciones antes de leer la Torá y vamos a decir la oración. Voy a explicar una cosa. ¿Por qué usted cuando va a una sinagoga, usted ve que la persona, yo tengo aquí una Torá, y por qué la persona, o usted yo lo sabe y no me vea a mí hacerlo? La persona antes de leer la Torá agarra un tzitzit de su talit
y lo pone en el lugar de la Torah donde va a leer. Esto es un mandamiento rabínico, es un mandamiento que yo no le veo contradictorio a la Torah. No es que sea contradictorio, no es que sea pecado, pero es una costumbre que se hace poniendo esto que simboliza Dios, los mandamientos y la Torah, ponerlo en la Torah para comenzar a leer la Torah basado obviamente en el mandamiento, y esto uniéndolo a la Torah. Tu tzitzit de tu talit, uniéndolo a la Torah. Esta es una costumbre que se hace en todas las sinagogas cuando a la persona le toca leer la Torah. Nosotros no hacemos eso, no por rebeldía, no porque no queramos, no porque critiquemos, sino que no es una costumbre que nosotros tenemos, por si usted se ha preguntado eso, sino que nosotros vamos al grano, o sea, vamos a las oraciones y a dar al estudio. Es diferente cuando tú tienes una sinagoga que vas a empezar de parte por parte. Nosotros estamos aprendiendo en el estudio, y si yo tuviera, vamos a decir, si estuviéramos en una sinagoga, lo haría de igual manera. Haría el estudio para que aprendamos las oraciones que son correspondientes para nosotros ir aprendiendo y aprendiendo. Y no se trata nada más de aprender, sino de enseñar, dar ejemplo y testimonio. De lo contrario, nada nos sirve tener el talit, la kippah. La kippah es un mandamiento rabínico, ¿ok? Y nosotros la usamos basado en la carta a los Corintios, donde Pablo dice que la mujer tiene que tener señal de autoridad encima. Y dice que la autoridad de nosotros es Yeshua. Tenemos que tener una señal de autoridad también encima, que es Yeshua HaMashiach. Y de Yeshua HaMashiach Elohim. Así que nosotros usamos esto porque ahí nos instruye qué tienes que tener puesto. Entonces usted me va a decir, pero no, la escritura dice que aquel que se cubre su cabeza se avergüenza de quien es su autoridad. Vamos a entender los contextos de los que Pablo estaba hablando. Son contextos diferentes. Nosotros no lo hacemos por rebeldía ni cubrirnos esto por ser rebeldes a Yeshua. Nosotros creemos en Yeshua. Creemos que Dios lo mandó y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Así que Él dio su vida por nosotros lo creemos, todo eso. No rechazamos nada de eso. Sino que esto nosotros lo usamos como una señal de nuestra autoridad, que es Yeshua. Y en la creencia se cree que la Torah dice que es una señal de autoridad. En sí la Torah no menciona nada de eso. Esa es una palabra que se ha aprendido, de señal de autoridad, y está bueno. Eso significa tener una señal de autoridad. Sí, está bien. Cuando tú trabajas en una tienda o en una fábrica grande, muchas veces te hacen que te pongas una gorrita con el nombre de donde tú trabajas. Así que, basadas en esas cosas, pues nosotros lo usamos. No estamos nosotros imponiendo que tú lo hagas. No estamos diciendo, tienes que hacerlo. No, nosotros no hacemos, tienes que hacer nada. La Biblia te dice lo que tú tienes que hacer. La Torah te da los mandamientos, para eso los estamos leyendo. Porque a través de la Torah te dice lo que vas a hacer. No te doy opinión mía, solamente lo que dice la Torah. Después voy a ir explicando opiniones rabínicas. Tengo un libro donde se nos ha puesto el punto de vista de los jajamín, de los ancianos. ¿Por qué las tradiciones? ¿Por qué esto y por qué el otro? Pero yo no digo lo van a hacer, no. Es para tener un conocimiento y un contexto y conocer la mentalidad de nuestros hermanos de casa de Judá, los que rechazan a Mashiach Yeshua. Que muchos que también lo han aceptado y siguen también los mandamientos rabínicos. Mientras el mandamiento rabínico no contradiga la Torah, estamos bien. ¿Por qué estamos bien? Porque no es un pecado. Acuérdate que el pecado es la transgresión a la ley. Y si tú no la transgredes, no pecas, hermano. Así que cuando Yeshua reprendió a los fariseos, lo reprendió porque dice, ustedes a un animal le tienen más amor que a un ser humano. ¿Cómo no sanaría yo a esta persona que tanto tiempo ha estado jorobada? ¿Qué tanto tiempo ha estado enferma? Ustedes sacan su animal a que tome agua. Entonces, ¿qué están haciendo? Están contradiciendo la Torah. ¿Por qué no están mostrando el amor por su prójimo? Eso es un quebrantamiento y ahí sí es un pecado, ahí sí hay problemas. Así que todo lo demás, si no contradice la Torah, no es un pecado, pero tampoco no es un mandamiento que se tiene que hacer. ¿Ok? Bueno, leemos. Vamos a decir la oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishano bemitzvotah betzilvano. Bendito eres tú, Dios Padre Rey del universo, que nos has dado tus mandamientos, estatutos y ordenanzas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch ado Adonai hameborach. Bendito eres tú, Dios Padre, que nos has dado la Torah. Bendito tú, Señor, que eres bendito por siempre y por toda una eternidad serás bendito. Gracias, Padre eterno. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo, que nos has dado la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? La Torah,
para que nosotros conozcamos, veamos la diferencia, lo que es el pecado y lo que no es el pecado. Tenemos que entender todas estas palabras también, queridos hermanos, para que nosotros nos mantengamos en santidad, limpios, nos mantengamos nosotros listos para la venida de Mashiach Yeshua. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios, Rey del universo, que nos ha elegido de entre todas las naciones. Y bendito eres tú, Dios Padre, Rey del universo, que nos has dado la Torah. Dicho estas bendiciones, nos vamos a empezar a leer los mandamientos correspondientes para la parashá, para el estudio de este día. Hoy comenzamos otra vez con la parte 1 del tema de la profecía. ¿Y qué nos dice la crítica, por decir así, el comentario? Nos dice a nosotros hacer caso del llamado de cada profeta en cada generación con tal de que él no añada ni quite a la Torá. Esto parece que en estos tiempos y también desde los tiempos antiguos si se dio el mandamiento es porque ya existía. Pero más que nada en estos tiempos, muchos falsos profetas, muchas personas que van y profetizan, hermano, amigo, este es tu año, este es esto y este es esto, vas a ser próspero, termina el año y terminaste más pobre de lo que estabas en el año anterior. Entonces, ¿cómo podemos nosotros calificar este profeta? Un falso profeta, porque te profetizó falsamente. Tú te vas contento para tu casa, llegas allá, me profetizó el profeta fulano de tal, me dijo que este es mi año, que voy a ser un año próspero, que Dios me va a bendecir, que voy a tener casa, voy a tener carro, y resulta que terminó el año y saliste más pobre de lo que como entraste en el año. Entonces, pues eso es de lo que estamos hablando, de profetas que son falsos profetas. Son personas que solamente hablan para quedar bien con la persona. Son personas que te dan una profecía falsa para ellos verse bien o para alegrar tu día. Para que te fueras alegre para tu casa y digas, este sí es un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque no te dijo que andas mal. Porque no te dijo que tienes que portarte bien. Porque te dijo correctamente, andas bien y vas a ser próspero. ¿Cuál es el maleficio de eso? Primeramente te mintieron. Segundamente, tú sabes que andas pecando como todos los demás. ¿Y qué dice la Torá? Dice, si guardas los mandamientos que yo te prescribo hoy, estas bendiciones vendrán sobre ti. Para guardarlo y ponerlo por... Te lo dice todo allí. Aleluya. Entonces, si tú caminas bien con el Señor, no necesitas a otra persona, falsa obviamente, que venga a ti que te diga, este va a ser tu año próspero, como ya te lo dijo él a través de la Torah. Dice la Escritura, Torah, Deuteronomio 18:15, la palabra Deuteronomio en hebreo se dice Devarim. Deuteronomio 18:15 es un mandamiento afirmativo y aplicable para todo el mundo, no para los tiempos de Moisés. Si te imaginas, si ahorita viviéramos en los tiempos del profeta que degollaba a los falsos profetas, Elías, ¿cuántos anduvieron oyendo ahorita? Todas las iglesias probablemente. Dice así, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Adonai tu poderoso, a él oirán. Cuando se levante un profeta en cada generación, tienen que oírlo. Pero, ahí está un pero, cuando la profecía se cumpla. No profetizar falsamente. Deuteronomio 18:20. Vea lo que dice. Dice así. Pero el profeta que presuma hablar palabra en mi nombre, escuche bien, querido hermano, que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de poderosos ajenos. La palabra aquí, poderosos, es una palabra que se ha traducido para nosotros como Dios. La palabra poderoso viene de la palabra Elohim. Elohim es una palabra que se debe de traducir como poderoso, no como Dios como tal, porque Dios es cualquier... la palabra que ha traducido como Dios puede aplicarse también como a Dios, un Dios hecho de madera, y eso no es un poderoso, ese es solamente un Dios para los paganos. No es poderoso. Entonces la palabra poderoso es más aplicable a la palabra Elohim. O sea, cuando representa, estamos hablando del Todopoderoso, o
cuando estamos hablando de una autoridad, en este caso Moisés fue un dios, en este caso los jueces también se les llamaban dioses, y no había diferencia, vamos a decir, no había diferencia para nosotros entre Dios Moisés y Dios los jueces. Pero si nosotros entendemos que quiere decir solamente una autoridad, allí el entendimiento para nosotros es poquito ya más aceptado, cuando en unas veces a los jueces se les llama dioses. Bueno, un Elohims, pues puede ser cualquier persona con autoridad. Eso es la palabra Dios, o sea, Elohim. Y ya para nosotros, pues la palabra Dios es heredada del pueblo pagano de Roma, que viene de allá de la palabra Deus. Deus, que también viene de la raíz de los Zeus. Entonces, ¿por qué nosotros entonces decimos Dios y sabemos que viene de la raíz pagana? Porque nosotros entendemos que hay personas que no entienden un vocabulario extraño, y yo no voy a hablar en un vocabulario extraño que nadie me entienda. Lo voy a decir como vamos a entenderlo a nosotros. Por eso, es muy correcto que se traduzca la palabra Elohim como poderoso o poderosos. Entonces, aquí nos está diciendo: pero el profeta que presuma hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de poderosos ajenos, el tal profeta morirá. Bueno, que el Estado de Israel o las iglesias no son teocráticos. De lo contrario, ya se hubiera acabado la mentira en las iglesias, en falsos profetas. Porque la teocracia exige que la persona muera por mentiroso. ¿Por qué? No porque tú fuiste el mentiroso, has hecho a Dios mentiroso. Porque dijiste en su nombre hablo por ser profeta, y la profecía no se cumplió. Así que no profetizar falsamente ni echarle voy a decir el nombre de Dios para que sea más creíble. No, hermano, estás transgrediendo el nombre del Señor. No usar el nombre del Señor en falso, ahí está aplicable este mandamiento. ¿Ok? Más aparte eres mentiroso y estás profetizando falsamente. Dice: con presunción lo habló aquel profeta. Nos está diciendo que este profeta tiene que morir. Número 3. No abstenerse de dar muerte a un profeta falso y no temerle. ¿Por qué? Porque es falso y está poniendo el nombre de Elohim por los suelos. ¿Por qué? Porque dice, el nombre de Elohim, dijo Pablo, el nombre de Elohim, de Dios, es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? Por causa de los mismos creyentes, que le han quitado esa autoridad al nombre. No que no lo tenga, el nombre lo tiene, Dios lo tiene, pero la credibilidad en el Abacados se ha ido bajando, se le ha perdido credibilidad por causa de los falsos creyentes que han dado muy mal testimonio, por los creyentes que han hablado mentira, por los creyentes que no se han comportado como ellos mismos se les ha dicho en la Torá. Entonces, dice el mandamiento, Deuteronomio 18:22. Cuando el profeta hable en el nombre de Hashem, la palabra Hashem quiere decir en el nombre que en el contexto de los hermanos de casa de Judá se refiere a las 4 letras del nombre del Todopoderoso, Yod, Hei, Vav, Hei, o YHWH. ¿Por qué WH? Porque anteriormente el hebreo antiguo no era una V, era una W en el hebreo antiguo. En este caso la palabra David no se decía como Vi, se decía David. Así que por eso se conoce como el nombre Yahweh, porque va la W ahí, que antes se conocía, antes era una W. Y ahora se ha traducido en las nuevas traducciones como Yahvé, agarrando la V, la Vav como si fuera una V, pero en el hebreo antiguo era una W, no era una Vav. Así que por eso en muchas de las traducciones de los hermanos de casa de Judá todavía sigue como una W. Yod, Hei, W. Wow, Hei. Yod, Hei, Wow, Hei. Y en las modernas viene como Yod, Hei, Vav, Hei, que es es YHWH o es YHVH. Dice, y no suceda la tal cosa, ni viene, es palabra de Adonai,
no ha hablado. Con presunción lo habló aquel profeta. No tengas temor de él. Vuelvo a repetir para leerlo todo junto. Dice, cuando el profeta hable en el nombre del Señor y no suceda tal cosa, ni viene, es palabra de Adonai, no ha hablado. O sea, la palabra de Eterno no viene de él, sino de su propia mente, de su propio corazón. Dice, con presunción la habló aquel profeta, sin poner cuidado, ni sin hablar primeramente con Elohim, con el Todopoderoso. No tengas temor de él, o sea que es un falso profeta, es un mentiroso. ¿Ok? Este pequeño tema de 3 números que acabo de leer, el hacer caso del llamado de un profeta verdadero, el no profetizar falsamente, el no abstenerse de dar muerte a un profeta falso, son 3 nada más que van en el tema de profecía. Ahora vamos a entrar en la parte 22 del mandamiento número 1 en el tema idolatría, idólatras y prácticas hidroláticas. ¿Ok? Así que comenzamos a leer el mandamiento de la Torah. Número 1 dice así: no hacer una imagen tallada, ni hacerla uno mismo, ni madera, ni mandarla a hacer. No hacer una imagen tallada, tú como persona, ni hacerla uno mismo. No debes hacer una imagen tallada. Tú no debes de hacerla, ni tampoco mandarla a hacer. Por la excusa de que digas, bueno, si la Biblia dice que yo no puedo hacerla porque me convierto en maldito, pues le voy a pagar a otra persona para que la haga por mí. No, el pecado va el mismo. Y esto lo encontramos en Éxodo 24. Yo en estas partes las voy explicando más detenidamente. No importa que me tome más tiempo. Voy a explicarlas más detenidamente porque hay muchas excusas en las iglesias de la religión tradicional que dicen una cosa y dicen otra, pero yo no la voy a explicar con las palabras mías. No, yo sería mentiroso. Yo la voy a ir explicando con la misma palabra de la Torah, con la misma Biblia. Yo no hablo una palabra si no es de la Biblia. Y si voy a hablar algo que no es de la Biblia, digo, eso es lo que yo pienso, es diferente eso. ¿Ok? No se me puede tomar por falso profeta, porque yo estoy explicando antes de decirlo. Esto es lo que yo pienso, o esto es lo que yo entiendo. Es cosa diferente. Dice así: no hacer una imagen tallada, ni hacerla uno mismo, ni mandarla a hacer. Viene de Éxodo, de Shemot, capítulo 20, versículo 4. Y este mandamiento es aplicable para todos aquellos que creen en un solo Dios, en un solo Elohim. Dice así: no te harás escultura. ¿Ok? Vamos a entender que aquí hay varios mandamientos en un solo. ¿Ok? No te harás escultura, y es un mandamiento ahí. No te harás, dice, no te harás escultura, ni figura alguna de lo que hay en el cielo. La palabra figura puede ser una cosa figurada, puede ser una figura literal. Por ejemplo, yo voy a decir, no, pues yo pienso que Dios se mira así, 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 ya eso ya es quebrantar la Torah. Porque ya le estás dando imagen. Y ya está diciendo que Dios se mira así. Dios no tiene una imagen para que tú le des una imagen. O sea, dices, no, porque Él dice que lo ha hecho en imagen y semejanza. Imagen y semejanza en ser creativo, tener credibilidad, ser un hombre creativo, igual como es nuestro Abacados. Pero si tú lo estás entendiendo que Dios tiene manos como tú, patas como tú y todo eso, porque la Escritura dice, porque Él alzó su mano, porque Él vio, porque Él tuvo un corazón, ya tú le estás dando una imagen a Él, y eso también es quebrantación de la Torah. Porque la Torah dice, no te harás imagen de lo que hay en el cielo. Así que, ¿cómo entonces lo debes de entender? Como el Todopoderoso, el cual tú no le puedes dar un límite en forma de cómo se mira. Porque Él es un Dios omnipotente. Y el ponerle la forma de cómo se mira, ya estás quebrantando la Torah, porque le estás dando una figura. Y aquí claramente dice, ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No se le puede dar figura al Todopoderoso. No se puede. ¿Ok? Así que si yo me voy a hacer una figura porque pienso que en el cielo fulano de tal se mira así y así, es un pecado. Agárralo donde lo quieras agarrar y quien te lo haya explicado como te lo quiera explicar. La misma persona que te lo explicó, que dice está bien, tiene la misma Biblia que yo tengo. Así que puedes leer Éxodo capítulo 20, versículo 4 y verás. El hacer una imagen o mandarla a hacer
es un pecado en contra del Todopoderoso. Y esa es un pecado de idolatría abominable. Eso es fornicación y adulterio. Estas cosas son las que caen en fornicación y adulterio. ¿Cómo? Porque estás cambiando tú de un lugar por irte para otro. Vamos a decir, estás dejando a tu esposo, a tu esposa para irte para otro. Y eso es un adulterio. Esto es lo mismo, un adulterio espiritual. ¿Es lo que más se habla de adulterios? Exactamente esto. Número 2. No hacer ninguna figura para ornamento, aun si no son para adorarlas. Vamos a ver qué nos dice. Este es el comentario, pero vamos a ver qué nos dice la Torah. Aplicable. Dice, Éxodo 20:20. Moshe le respondió al pueblo, no teman, Ja Elohim ha venido. Voy a explicar por qué yo leo Ja Elohim. Recuerda que yo te estoy leyendo a ti de una traducción de una Biblia de los hermanos de Casa de Judá, que obviamente es traducida en español, pero con la traducción más o menos cercana lo más que se pudo a la Torah original. La palabra Elohim es poderoso. Puedes traducirlo como Dios, como tal. Pero cuando la escritura habla y te da el nombre con el artículo definido, en este caso va a decir, hermano, pero ¿de qué me estás hablando? No te entiendo nada. ¿Qué cosa quiere decir un artículo definido? Un artículo definido en este caso, en este nombre. Ustedes oyeron que yo dije, Ja Elohim. Ja Elohim. La palabra Ja Elohim con artículo definido no aparece. Y si en muchos aparece, vamos a tener cuidado de la forma que estamos leyendo cuando se trata de en el hebreo o la traducción. La palabra Ja Elohim se refiere solamente al Abacados. Y la palabra Ja Elohim viene como el poderoso. Él con el artículo definido, definiéndose él con el artículo definido. El poderoso, o sea, para el Padre, Dios, el Padre, es el Dios. Dice, no teman, Ja Elohim, el Dios, ha venido solamente para probaros. Y en otras cuestiones vamos a ver que solamente Elohim. Bueno, Elohim vamos a ver primeramente en el contexto que estamos leyendo el versículo. Porque también, vuelvo a repetir la palabra nada más Elohim, sin el artículo definido, quiere decir nada más poderoso. Y en este caso se le pone el artículo definido para que la persona entienda, cuando está leyendo la palabra Elohim, que lee Ja Elohim, que es para el poderoso, para el todopoderoso. Dicho esto, seguimos con los estudios. Dice, vuelvo a repetir, Moshe le respondió al pueblo, no teman, Ja Elohim ha venido solamente para probaros y para que el respeto a él esté siempre con ustedes, para que no se descarríen. ¿Qué nos decía el comentarista? No hacer ninguna figura para ornamento, aun si no son para adorarlas, ¿ok? Aun si no son para adorarlas. No, dice, no hagan eso. Él ha dado los mandamientos y Él vino para probaros. ¿Y cómo nos puede probar? Poner muchas cosas alrededor de nosotros. En este caso, vino a ellos el querer dar adoración al becerro. Vino Elohim hacia ellos y las personas aún así, pues no le temieron, pero vino para probar al pueblo. ¿Ok? Así que ninguna figura se tiene que hacer, ni algo para adorno, aunque no sea para adorar. En el altar, cuando usted tiene una congregación, no tiene que poner una foto de cómo usted cree que se ve Elohim, o una foto de nuestro maestro Yeshua, y decir, bueno, así se veía Yeshua. Aunque digas, pero yo no la estoy adorando. Usted no la está adorando, usted la está poniendo en un altar, usted se está inclinando delante de todo eso. Está quebrantando la Torah. Porque primeramente vamos a entender que nadie de esta generación vio cómo se veía Yeshua. Y aunque existiera una foto desde entonces, no había cámara para ver exactamente cuál era su figura. Y está prohibido tener imágenes para hacer adoración.
Ok, pero entonces yo tengo una imagen de mi madre, van a decir mucho y me vas a decir que eso es una idolatría. No. Es una idolatría cuando le quitas tu atención, tu corazón al Padre Todopoderoso para ponerla en algo más que tienes enfrente. En este caso, ¿cómo me crié yo? Yo me crié de pequeñito en la católica. Y lo digo sin ofender y sin esconderme. ¿Ok? ¿Qué teníamos enfrente de la iglesia? Primeramente teníamos a un santo, me parece que era San Judas. Teníamos a Jesús en una cruz. Teníamos la Virgen de María más grandota, eso es lo que está allí, lo que el católico más le gusta, especialmente mexicano, mi cultura. Y iba uno a ponérsele de rodillas, aunque me digan que no, es la verdad porque yo estaba ahí, a ofrecerle manzanas, a darle manzanas, ponerle agua, flores y todo eso. Entonces, ya que la persona no puede ver a Elohim tal como él es, pues se hacen una imagen de lo que piensan que se pudo ver la madre de Yeshua. Aunque, si tú te pones a escudriñar la Biblia, él ya existía anteriormente, pero pues vino a través de María, engendrado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y se le da una imagen y se le da el corazón a la Virgen María y se le quita la credibilidad al Padre Todopoderoso porque no se ve cómo se ve, ni se sabe cómo, en qué forma está hecho él. Y como la persona es falta de fe, pues no puede adorar a alguien por la fe sin poder verlo y ponen su fe en lo visual que tienen enfrente. Y ahí viene a caer la idolatría. Se empieza a originar la idolatría. Pero, como hemos leído en el principio, Éxodo 24, no te harás escultura, ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, ¿por qué aplica a la persona que hace imágenes lo que está debajo de la tierra o lo que está en las aguas o lo que está en el cielo? Primeramente, bíblicamente, se puede debatir o se puede dar más información si la persona tiene duda este tema. ¿Quién ha dicho o de dónde se ha sacado que vamos a dar el ejemplo más que no te va a gustar oírlo, pero tengo que decir, que la Virgen María tiene esta forma en el cielo, de la forma que te la presentan? Porque hasta donde nosotros hemos leído, la Escritura nos dice las palabras de Pablo de Tarso, que las personas que han creído en Yeshua van a ser levantadas de los muertos, pero hasta el final, cuando se oiga la gran trompeta. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que Yeshua regrese para atrás, levantará a todos los que han creído que Él ha venido del Abacados. Que Él salió del Padre y ha venido y ha sido el sacrificio perfecto para que nosotros tengamos vida eterna. Cuando leemos la carta a los Hebreos, me parece que es el capítulo 12, nos dice que nadie se nos ha adelantado para recibir lo prometido, aún los que fueron antes de Yeshua. ¿Qué quiere decir entonces? Que nadie ha ido al cielo para que diga que ya está fulano de tal y ha regresado y te diga se ve de esta forma. Ni siquiera podemos tener nosotros una base bíblica para decir, ellos ya están allá en la presencia del Todopoderoso y, ¿qué creen? Que ella da una orden y le dicen, Jesús, vete a hacer eso. Va, de volada, ya está hecho. No hay tal cosa, queridos hermanos. Eso es idolatría pagana. No está en la Biblia. Y si hay un versículo que diga que está allá, me lo pueden dejar en el comentario. Yo lo voy a leer y con gusto se puede platicar acerca del versículo, que no lo hay. Sigue diciendo, no hacer ídolos para otros. Si no lo es para ti, ¿por qué lo harías para otro? Ah, porque me trae ganancia. Te estás yendo igual en el mismo camino que él se va a ir. ¿Estás también siendo tú un idólatra?
Y anteriormente hemos leído en la Torá que tú no puedes engañar a tu prójimo porque es un pecado. Vas a lo mismo que él, aunque tú no lo estés adorando, pero lo estás haciendo con fines de adoración de aquel que te comprará la mercancía. No hacer ídolos para otros. Éxodo 34:17 y Levítico. La palabra Levítico en hebreo se dice Vayikra. Éxodo, Shemot 34:17. No se harán deidades fundidas. No se harán deidades fundidas. Aquí la palabra no se harán, pues dice, bueno, no se harán, pero yo no la estoy adorando. Yo puedo hacerlo, pero no la puedo yo, no la tengo para adorar. Pero no harás, que exactamente no la vas a hacer ni para otro. Levítico 19:4. No se vuelvan a los ídolos, ni se hagan deidades fundidas. Yo, Adonai, soy. Aquí dice, yo, Hashem, soy. ¿Quién? En la única deidad en la cual tenemos que poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestra confianza, nuestro ser es en el Todopoderoso. Esto lo he leído yo en Levítico 19:4. No se vuelvan a los ídolos, ni se hagan deidades fundidas. Dice, yo Adonai soy Elohim. Número 4. No usar el ornamento de ningún objeto de culto idolátrico. Vamos a decir así. Te lo voy a poner antes de leer la Torah. Te lo voy a dar en palabras que nosotros podamos entender. Aunque la Torah es específica y explica bien. Dices, bueno, yo no adoro a nada por fuera, no hay ningún problema. Ni en la iglesia, ni afuera, y no tengo ningún problema porque yo no adoro a nadie. Pero tú sabes que tú utilizas una cosa que cuelga en tu cuello, que puede ser o ha sido algo que se ha utilizado para adoración. Por ejemplo, personas especialmente que creen en la Cábala o en las leyes cabalísticas, que dicen, yo me voy a poner en la mano el talismán o voy a utilizar en la mano el anillo de Salomón, que el anillo de Salomón está escrito en esas escrituras, de igualmente está escrito en las escrituras oscuras, que trae pacificidad a la gente, trae pasividad, trae riqueza, trae poder, trae señorío, trae autoridad. Entonces, tu confianza ya no la estás poniendo en el Todopoderoso, la estás poniendo en la prenda que traes tú. Y traer la prenda que traes tú, en la cual tú pones tu confianza, estás idolatrizando esa prenda que tú traes. ¿Qué dice Deuteronomio 7:25? Entregarás las imágenes de sus deidades al fuego. Ok, yo me traje esta piececita que antes se usaba para adoración en el pueblo fulano. No te lo traigas porque tarde o temprano tú vas a caer en lo mismo. ¿Cómo vas a caer en lo mismo? Primeramente lo estás cuidando y sabes que fue algo que se usó para una adoración. Ten cuidado. No codiciarás la plata ni el oro que haya sobre ellas para quedarte con él. No codiciarás las cosas que fueron para algo de idolatría, para quedarte con él. No vaya a ser que te sirvan de trampa, porque eso es aborrecible para Adonai, tu Elohim, tu poderoso. ¿Ok? Por eso te digo, no sea que tarde o temprano te traigas eso y eso te va a servir de trampa para que caigas y empieces también tú a hacer... vengas tú también a llevar a cabo el culto idolátrico a esa prenda. Ten mucho cuidado. No hacer uso de un ídolo ni de sus objetos